La noche caía sobre Madrid con un manto de luces parpadeantes y calles que nunca terminaban de vaciarse del todo. Entre las sombras de los edificios altos, una figura avanzaba con pasos firmes pero calculados, como si cada movimiento estuviera planeado con precisión milimétrica. Era la manifestación de alguien que conocía cada rincón de la ciudad, pero que al mismo tiempo se movía con la cautela de un extraño en terreno peligroso. La rutina de la vida cotidiana envolvía a los desprevenidos, pero para aquellos que miraban con atención, la verdad se escondía en los márgenes, en los detalles apenas perceptibles, en la sensación de que algo, en algún lugar, estaba fuera de lugar. Durante meses, los indicios habían sido sutiles, pequeñas grietas en la realidad que no parecían conectadas entre sí. Un coche estacionado en la misma esquina durante días, una llamada sin voz al otro lado de la línea, la presencia recurrente de una figura entre la multitud que parecía desvanecerse en cuanto se intentaba fijar en ella. Eran fragmentos dispersos de un rompecabezas que aún no tomaba forma, pero que inevitablemente estaba trazando una historia que no podía ignorarse. Cada vez que cerraba los ojos, la sensación de vigilancia no desaparecía, sino que se intensificaba. El peso de una presencia silenciosa en la periferia de su conciencia se hacía cada vez más evidente. No era paranoia, era la certeza de que había alguien más en la ecuación, una pieza invisible que alteraba todo lo demás. La pregunta no era si lo estaban observando, sino cuánto sabían y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El instinto de supervivencia había sido el detonante para empezar a atar cabos. Lo que parecía coincidencia se convirtió en patrón. Cada movimiento en su entorno tenía una coreografía oculta, una danza de elementos que sugerían un propósito mayor. Descubrirlo se volvió una obsesión. Revisó cada detalle de su vida reciente, cada contacto, cada sitio visitado, buscando un hilo conductor que explicara la creciente sensación de peligro. Lo que encontró no fue una respuesta clara, sino más preguntas. Registros alterados, nombres que no figuraban donde debían estar, transacciones financieras que llevaban a callejones sin salida. La evidencia de que alguien había tejido una red en torno a él, con un propósito que aún no podía descifrar. El primer gran indicio llegó de manera inesperada. Un sobre dejado en su buzón, sin remitente, sin señas de procedencia. Dentro, solo una fotografía. Su rostro capturado en un instante de su vida cotidiana, en un momento en el que creía estar solo. La imagen estaba tomada desde un ángulo imposible, un punto de vista que confirmaba que la vigilancia no era circunstancial, sino personal. Alguien lo había estado siguiendo con más dedicación de la que había imaginado. Y lo peor de todo, esa era solo una advertencia. Los días siguientes se convirtieron en un juego de paciencia. No podía permitirse actuar de forma impulsiva. Cada acción tenía que ser medida. Cada reacción debía parecer natural. Sin embargo, el miedo latente se traducía en una tensión constante, en la certeza de que cada decisión errónea podía desencadenar consecuencias irreversibles. Lo que había empezado como una sospecha se había transformado en una batalla invisible, una guerra en la que no podía ver al enemigo, pero sabía que estaba presente. La clave estaba en el origen de la fotografía. Rastrear su procedencia era el primer paso para entender el alcance de lo que estaba enfrentando. Consultó a una fuente de confianza, alguien que conocía las sutilezas del mundo digital y las huellas que incluso los más precavidos dejaban tras de sí. La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, lo cambió todo. La imagen no provenía de una cámara común ni de un teléfono, sino de un sistema de vigilancia mucho más sofisticado. No era el trabajo de un aficionado ni de un perseguidor ocasional.
era la obra de alguien con acceso a recursos que superaban con creces los de un individuo corriente. El hallazgo lo obligó a reconsiderar cada movimiento. Si la vigilancia no era aleatoria, significaba que había una razón detrás. Y si había una razón, eso implicaba que alguien tenía un interés específico en él. La pregunta que quedaba era ¿por qué? Enfrentar lo desconocido significaba entrar en un territorio en el que las reglas convencionales dejaban de existir. No podía confiar en la lógica habitual, ni en los principios que regían el día a día de quienes nunca se veían envueltos en este tipo de situaciones. Su única ventaja era que ahora sabía que lo estaban observando, y eso significaba que también podía empezar a observar de vuelta. La cacería había comenzado, solo que esta vez él no iba a ser la presa. El eco de sus propios pasos resonaba en la acera mientras avanzaba por la ciudad, sumergido en una tensión que parecía apoderarse de cada sombra, de cada destello de luz reflejado en los escaparates. La certeza de que estaba siendo observado se había convertido en un peso insoportable, una presencia constante que lo seguía sin necesidad de mostrarse. Sabía que no podía permitirse la paranoia, pero también que ignorar la evidencia sería una sentencia de muerte. Había aprendido a percibir los pequeños detalles, a reconocer los movimientos en su entorno que antes pasaban desapercibidos. La presencia de un coche que parecía aparecer demasiado seguido en diferentes puntos de su rutina. Un desconocido que fingía revisar su teléfono cada vez que él se detenía en un cruce. La forma en la que el aire mismo parecía volverse más denso cuando doblaba una esquina, como si alguien estuviera calculando cada uno de sus pasos desde una distancia segura. La clave para desenmascarar a su perseguidor estaba en la paciencia, en observar sin ser visto, en moverse con la naturalidad de alguien que no tiene nada que esconder, aunque cada músculo de su cuerpo estuviera en alerta máxima. La espera era el único camino. Durante días, repitió su rutina sin alterarla, simulando normalidad, forzándose a no reaccionar a cada sombra que parecía moverse en los límites de su visión. Cada día, un poco más cerca de la verdad. El momento decisivo llegó en la estación de tren. Se sentó en uno de los bancos del andén, la mirada fija en un periódico que no leía realmente. De reojo captó la figura que había visto en más de una ocasión. Un hombre de complexión robusta, con un abrigo largo y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Lo había notado en al menos 3 ocasiones anteriores, siempre manteniendo una distancia calculada, siempre fingiendo estar ocupado con cualquier otra cosa. El tren llegó con su estruendo habitual y, en lugar de subir, se levantó con calma y caminó en dirección opuesta. En el reflejo de las puertas del tren, pudo ver al hombre girarse, indeciso por un instante antes de seguirlo con un retraso de unos pocos segundos. Era suficiente confirmación. La caza había cambiado de dirección. Siguió un camino deliberadamente errático, cruzando calles, entrando y saliendo de tiendas sin motivo aparente. Dejó que la distancia entre ellos fluctuara, estudiando su reacción en cada momento. Al cabo de media hora, había obtenido lo que necesitaba. Su perseguidor no era un profesional. Su falta de discreción y su reacción tardía a los cambios de ritmo lo delataban. Eso significaba que no actuaba solo. Alguien más estaba detrás de esto. Alguien que le daba órdenes a un hombre que no tenía la experiencia suficiente para moverse, sin ser detectado. Con la certeza de que su ventaja residía en el control del juego, tomó una decisión. Se desvió de su camino habitual y se dirigió a una calle estrecha donde el tráfico era escaso y las luces fallaban con demasiada frecuencia. Se detuvo frente a una vitrina y fingió atar su zapato,
aprovechando la superficie reflejante para confirmar lo que ya sabía. Su perseguidor estaba justo detrás. Cuando se incorporó, giró repentinamente y avanzó hacia él con paso firme. El hombre titubeó, sorprendido. En su rostro se dibujó por un instante el pánico de quien no está preparado para la confrontación. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba demasiado cerca. Se detuvo justo frente a él, obligándolo a sostenerle la mirada. No pronunció una sola palabra. No era necesario. En los ojos de su perseguidor vio lo que necesitaba ver: miedo. No por la confrontación en sí, sino porque sabía que había fallado, que lo habían descubierto. Lo dejó ir. No tenía sentido retenerlo o exigir respuestas que no obtendría. Lo importante no era él, sino la persona que lo había enviado. Y ahora que sabía que lo estaban observando tan de cerca, tenía una oportunidad única. Quien fuera que estuviera detrás de esto, ya no era un ente invisible en las sombras. Ahora tenía una dirección hacia la cual avanzar, y en esta partida, el conocimiento era el arma más letal. La noche envolvía la ciudad con su manto de sombras alargadas y calles silenciosas, donde solo el eco lejano de pasos ajenos rompía la quietud. La sensación de vigilancia no había desaparecido, pero ahora tenía una dirección hacia la cual enfocar su atención. Sabía que su perseguidor no había actuado solo, que detrás de él había alguien con intenciones mucho más calculadas. Y si querían observarlo, significaba que él tenía algo que ellos necesitaban. No podía confiar en nadie más que en su propio instinto. Durante las últimas semanas, había recopilado cada anomalía, cada patrón que se desviaba de lo normal. Lo que antes parecían incidentes aislados ahora tomaban forma en una red de conexiones sutiles. Un mensaje sin remitente en su correo electrónico, aparentemente inofensivo, contenía en su metadata la referencia a una dirección IP oculta. Un número telefónico que aparecía en registros de llamadas desconocidas. Al rastrearlo, llevaba a un local cerrado desde hacía meses. Fragmentos dispersos que, al ser analizados con la paciencia suficiente, revelaban la silueta de algo más grande, algo que operaba en las sombras con precisión quirúrgica. Había llegado el momento de tomar la iniciativa. La única forma de romper el juego era alterar su dinámica. Si hasta ahora había sido la presa, debía convertirse en el cazador. Con la información obtenida, preparó una estrategia. Sabía que, si presionaba los puntos adecuados, quien estuviera detrás cometería un error. Y en ese error encontraría la grieta que le permitiría descubrir la verdad. El primer movimiento fue devolver la vigilancia. La dirección IP oculta que había rastreado estaba vinculada a un servidor cifrado, pero logró identificar el nodo de origen, una cafetería en las afueras de la ciudad. No era casualidad. Era un punto de reunión lo suficientemente discreto como para evitar sospechas, pero con acceso a redes seguras. Pasó 2 días observando el lugar desde una distancia prudente, anotando rostros, horarios, vehículos. En la segunda noche, lo vio. Un hombre, distinto al perseguidor que había enfrentado en la estación de tren, pero con la misma torpeza disfrazada de profesionalismo. Usaba un auricular, se movía con cautela, pero sin la disciplina de alguien que realmente entendiera el juego. Lo siguió cuando salió de la cafetería, manteniéndose lo suficientemente cerca para no perderlo, pero lo bastante lejos para no delatarse. Lo vio entrar a un edificio de oficinas que, según los registros, había sido alquilado hace apenas un mes por una empresa con un nombre genérico, sin historial de actividad. Otra pieza que encajaba en el rompecabezas. La paciencia era la clave. No se trataba de irrumpir de inmediato, sino de esperar el momento adecuado. La noche siguiente, cuando el edificio quedó en silencio,
Se acercó con cautela. La cerradura no era un problema. Había aprendido con el tiempo que todo sistema tiene una vulnerabilidad. La entrada trasera cedió con un leve chasquido. Avanzó por los pasillos oscuros, guiándose por la información que había recopilado. No buscaba documentos ni archivos digitales. Buscaba algo más valioso, evidencia física de la operación que se estaba desarrollando tras esas puertas. Lo encontró en un despacho discreto, en una habitación sin identificación. Sobre un escritorio había una serie de informes, mapas con ubicaciones marcadas y, lo más perturbador, fotografías. Su fotografía. Imágenes de él en distintos momentos del día, tomadas desde ángulos que indicaban un acceso a sistemas de vigilancia más sofisticados de lo que había imaginado. No era un simple seguimiento. Era un monitoreo meticuloso, como si estuvieran esperando el momento preciso para actuar. Pero lo que realmente lo congeló fue la última imagen. No era de él, era de alguien más, alguien que no había visto en años, un hombre que creía enterrado en el pasado. De repente, todo tomó un sentido diferente. Esto no se trataba solo de él. Había otra historia que se estaba cruzando con la suya. Un fantasma del pasado que había regresado para cobrar una deuda que ni siquiera recordaba haber contraído. El sonido de pasos en el pasillo lo sacó de su trance. No estaba solo en el edificio. Se giró, apagando su linterna de inmediato. El tiempo se había acabado. La cacería había dejado de ser un juego, y ahora, más que nunca, tenía que salir de allí, con vida. El sonido de los pasos en el pasillo crecía en intensidad. Sabía que no tenía más tiempo. La única opción era salir de allí antes de quedar atrapado. Apagó su linterna y se deslizó por la habitación con el sigilo de alguien que conoce el peligro demasiado bien. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba fría, calculando cada movimiento. No había margen para errores. El pasillo estaba en penumbra, solo iluminado por la luz tenue de las farolas filtrándose por las ventanas. Se movió pegado a la pared, evitando cualquier reflejo que pudiera delatarlo. Los pasos se detuvieron a pocos metros de donde estaba. Escuchó la respiración de quien lo buscaba, sintió la tensión en el aire. Un ligero crujido de suelas sobre el suelo de madera y la sombra de una figura proyectándose en la pared. Esperó, conteniendo la respiración, mientras su perseguidor giraba en dirección opuesta. Esa era su oportunidad. Avanzó con rapidez y precisión, dirigiéndose hacia la escalera de muerte emergencia en la parte trasera del edificio. La puerta estaba asegurada con una cerradura electrónica, pero no era lo suficientemente avanzada como para detenerlo. En cuestión de segundos, la abrió y salió al frío de la madrugada. El aire fresco le golpeó el rostro cuando descendió los peldaños de metal, su corazón aún palpitante por la tensión acumulada. Miró hacia arriba una última vez antes de perderse en la oscuridad de la calle. Sabía que la información que había encontrado lo cambiaba todo. Esto no se trataba solo de vigilancia o de seguimiento. Era algo personal, algo que se remontaba a un pasado que había tratado de dejar atrás. Las imágenes que encontró en el escritorio, los nombres en los informes. Todo apuntaba a una conexión más profunda, una historia que no era solo suya. Había alguien más involucrado, alguien a quien había intentado olvidar. El viaje de regreso a su apartamento fue tenso. Cada persona en la calle parecía una amenaza, cada coche estacionado una posible emboscada. No podía arriesgarse a volver directamente a casa, así que tomó una ruta indirecta, asegurándose de que no lo seguían. Solo cuando estuvo convencido de que no había nadie tras él, cruzó la puerta de su apartamento y cerró con doble cerrojo. Necesitaba tiempo para procesar lo que había encontrado.
Pero el tiempo no estaba de su lado. Encendió su computadora y revisó nuevamente las fotografías. La última imagen era la que más le preocupaba. Mostraba a Id a alguien a quien no veía desde hacía años. Alguien que creía fuera de todo esto. Si esa persona también estaba en el punto de mira, significaba que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Intentó rastrear la última ubicación conocida de la persona en la fotografía, pero la información era escasa. Había desaparecido del radar, lo que solo significaba dos cosas: o estaba escondiéndose, o ya era demasiado tarde. No podía quedarse quieto. La única opción era adelantarse a quienes lo estaban cazando. Sabía que, si lo habían estado observando durante tanto tiempo, cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado. Pero ahora, él tenía una ventaja. Sabía que lo estaban vigilando, y eso le daba la oportunidad de engañarlos. Preparó un plan. Dejaría rastros falsos, información manipulada que los llevaría en la dirección equivocada. Sabía que, si lograba hacerles creer que estaba huyendo, tendrían que moverse más rápido, cometer errores. La clave estaba en forzarlos a actuar antes de que estuvieran preparados. Guardó todo lo necesario en una pequeña mochila y salió nuevamente. No podía quedarse en el mismo lugar por mucho tiempo. Si querían encontrarlo, tendrían que buscarlo en el sitio equivocado. Su próximo destino estaba claro. Si quería respuestas, tendría que ir al único lugar donde todo comenzó. Y sabía que, al llegar allí, la verdad no sería fácil de aceptar. El viaje fue silencioso. Cada kilómetro un recordatorio de lo que estaba en juego. El destino era un lugar al que juró no volver, pero el pasado no había terminado con él. Sabía que la verdad lo estaba esperando allí, envuelta en sombras y respuestas que podrían cambiarlo todo. Cuando el tren se detuvo en la estación, sintió que la cacería estaba llegando a su punto culminante. El aire tenía un peso distinto, como si la ciudad misma supiera lo que estaba por ocurrir. El rastro que había seguido lo condujo a un viejo edificio en la periferia, un sitio abandonado por el tiempo, pero no por quienes aún tenían asuntos pendientes con él. Caminó con cautela, cada paso medido, cada respiración controlada. Empujó la puerta oxidada y el eco de sus propios pasos resonó en el interior. Sabía que no estaba solo. Lo sentía en la atmósfera, en la forma en la que el silencio se convertía en algo vivo, expectante. Sobre una mesa de madera deteriorada, encontró lo que había estado buscando: una carpeta con documentos, fotografías y nombres que llevaban a la raíz del misterio. No solo había sido observado, sino manipulado. Cada decisión que había tomado en los últimos meses había sido guiada por alguien que movía los hilos desde la distancia. Su vida había sido una partida de ajedrez donde él nunca tuvo el control. Hasta ahora. Una fotografía en particular captó su atención. Un rostro familiar, una persona a quien había confiado su vida en el pasado. Alguien que creía desaparecido. Su pecho se tensó al comprender la verdad. No lo estaban cazando por lo que sabía, sino por lo que representaba. Era el cabo suelto en una conspiración mucho más grande. Un nombre en una lista que nunca debió haber sobrevivido. No se trataba de venganza ni de dinero. Era una cuestión de poder y silencio. Y él era la única voz que quedaba para romperlo. El sonido de un arma siendo amartillada lo sacó de sus pensamientos. Giró lentamente y vio la figura en la penumbra, el reflejo del metal en una mano firme. No había ira en la mirada de su perseguidor, solo determinación. No era un asesino impulsivo, sino alguien que cumplía órdenes. Sabía que no había forma de razonar con él. Solo una oportunidad para cambiar el destino que le habían asignado. En un movimiento rápido,
Lanzó la carpeta contra la luz tenue de la habitación, cegando a su oponente por un instante. Lo suficiente para moverse, para desequilibrarlo, para convertir la cacería en una lucha por la supervivencia. La pelea fue breve, brutal. El sonido de los cuerpos chocando contra las paredes llenando el espacio vacío. Un disparo resonó en el edificio, un eco que marcó el final de la batalla. El perseguidor cayó primero, su arma resbalando de sus dedos. La sangre se extendió lentamente por el suelo, pero no había tiempo para pensar en ello. Tomó la carpeta y corrió. Sabía que no estaba seguro aún. Si había llegado hasta aquí, significaba que otros también estaban cerca. El rugido de los motores en la calle confirmó su sospecha. No tenía escapatoria convencional, pero tampoco la necesitaba. Lo único que debía hacer era entregar la verdad antes de que lo encontraran. Sabía quién podía recibir la información, quién podía hacer que todo saliera a la luz. Lo que no sabía era si llegaría a tiempo. Cuando envió los archivos a su contacto, sintió por primera vez que el tablero había cambiado. Ya no era una presa, ya no estaba solo en la lucha. La verdad estaba en movimiento ahora, fuera de su control, y eso lo hacía más poderoso de lo que jamás había sido, pero también más vulnerable. El mensaje final llegó unas horas después, una simple frase en la pantalla de su teléfono. Esto no ha terminado. No necesitaba saber quién lo había enviado. Sabía que nunca podría volver a sentirse a salvo. Pero también sabía que por primera vez él había sido quien había movido las piezas. Y en esta partida, la última jugada aún estaba por decidirse. A veces, la verdad no es un destino, sino una condena. Nuestro protagonista creyó que al descubrir quién lo estaba cazando, encontraría el cierre que tanto buscaba. Pero lo único que halló fue otra capa de sombras, un juego mucho más grande del que jamás imaginó ser parte. Ahora lo saben, ahora lo quieren fuera del tablero. Y si hay algo seguro en todo esto, es que su historia aún no ha terminado. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías rendido o habrías luchado hasta el final? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías en una situación así. Si esta historia te ha mantenido en suspenso hasta el último momento, no olvides darle like y compartirla con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos llenos de misterio y tensión. Nos vemos en la próxima historia. Si es que el protagonista sobrevive para contarla.